Estados Unidos salvó a México del desastre de quedar fuera del Mundial. Aquella noche en el Rommel Fernández fue una de las más frenéticas que se hayan vivido en la historia de las eliminatorias en CONCACAF. La victoria norteamericana mandó a México a la repesca, mientras que a Panamá la mandó al abismo. En aquel Mundial, Estados Unidos dio una actuación bastante decente, que aquí platicaremos. Comencemos. ¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Esta historia está bastante interesante y recomiendo que se queden hasta el final. Y además de que para mí es un placer poder contar una nueva historia de CONCACAF. Si no se han suscrito a este canal, les recomiendo que lo hagan, porque tenemos videos bastante interesantes que les pueden gustar. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde también publico este tipo de contenido. Les dejo mi Facebook en pantalla, les dejo mi Twitter en pantalla, les dejo una biblioteca con este tipo de videos aquí arriba y les dejo mi Instagram para que me sigan y me hagan todas las sugerencias que ustedes quieran. Sin más que decir, comencemos con el video. Antes de iniciar con esta parte del video, recomiendo el canal de un amigo mío que habla sobre películas y estrenos interesantes. Les dejo el enlace en la descripción del video por si están interesados en apoyar su canal. Proseguimos. La gran antesala de Estados Unidos de cara a la Copa del Mundo de Brasil 2014 fue la Copa Oro jugada en el 2011. Los norteamericanos fueron emparejados en el grupo C de la primera fase junto con las escuadras de Panamá, Guadalupe y Canadá. Para cualquiera que no conozca mucho sobre este torneo, pensaría que Estados Unidos tenía asegurados los 9 puntos para clasificar a la siguiente ronda, pero la realidad fue bastante diferente. El arranque de la Copa Oro para los Estados Unidos fue positivo, al derrotar a sus vecinos canadienses por 2-0. Fue un partido bastante sencillo de manejar para el cuadro de las barras y las estrellas, y nada hacía pensar que con Panamá perderían el liderato de la tabla. Quick shot, Dempsey! 2-0 US. Opposite side it goes. That is going to do it. Nice win tonight for the United States as they start. Frente a los canaleros, los norteamericanos increíblemente dejaron escapar los puntos al perder por 2-1. A pesar de la derrota, Estados Unidos tenía que vencer sí o sí a Guadalupe para seguir con vida en el torneo. El centro, el rebote, Tim Howard. Howard Gómez, gol. Allá viene el esférico, primer poste, el remate de cabeza, la pelota está en el fondo, apareció Knudson, el defensa central hace el gol. El último encuentro frente a Guadalupe fue agónico para los eternos dueños de casa, al solo vencer por un gol. El nivel del partido fue exiguo y lamentable, pero Estados Unidos se había salvado al colocarse segundo con 6 puntos. El verdadero campeonato acababa de empezar. En las proximidades a la Casa Blanca, Estados Unidos logró derrotar en el segundo tiempo a los jamaiquinos por la cuenta final de 2-0. A esas alturas, Estados Unidos no debía bajar las revoluciones y tenía que cobrar venganza con Panamá. To the teenager, he cuts it back. Dempsey, go! U.S. with a 2-0 lead. No flag there. Continues his busy day. That does it. USA advances to the semifinals with a 2-0 win. Estados Unidos se pudo sacar la espina de haber perdido frente a Panamá en la fase de grupos con una victoria de 1-0. Como siempre ha pasado, Estados Unidos se metió a la final de la máxima cita de CONCACAF. Aquella tarde en Pasadena fue una de las más frenéticas que se haya vivido en toda la historia de la Copa Oro. Los norteamericanos se fueron al frente con un 2-0 parcial, dejando a los mexicanos contra las cuerdas. Allá va el cobro cerca del primer palo. ¡Bradley! ¡Gol!
Sin embargo, el Tri no solo logró darle vuelta al partido, sino que además se dio el gusto de golear a los estadounidenses. La respuesta mexicana. Sigue para el disparo. Chicharito. Ahí la tiene Torrado. Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Gio. No hay arquero. ¿Quién le pega? ¡Gio! ¡Eso! ¡Apago la luz y me voy! De esta manera, Estados Unidos se quedó con las ganas de levantar un nuevo título a nivel de CONCACAF. Las eliminatorias mundialistas a Brasil 2014 estaban a un año de distancia y desde ya se empezó a trabajar para afrontar de la mejor manera posible los partidos de clasificación. El proceso eliminatorio a tierras brasileñas comenzó para los Estados Unidos en el año 2012 y en la tercera ronda de clasificación. Los norteamericanos fueron emparejados junto con Jamaica, Guatemala y Antigua y Barbuda. El grupo estaba servido en bandeja para que Estados Unidos clasificara caminando al hexagonal final. El arranque para Estados Unidos estuvo dentro de lo planificado, al vencer sin despeinarse mucho Antigua y Barbuda por 3-1 en la ciudad de Tampa. Los primeros 3 puntos se quedaron en casa, encarrilando a los norteamericanos en la primera posición. Driven into the box, a flicked on header, St. James, and stuffed in by Carlos Bocanegra. The United States are up inside of 8 minutes. Chopped out of the box to the penalty spot we go. A huge moment, and maybe a game changer. Dempsey makes it 2. It's 2 on the U.S. A huge goal right before the stroke of halftime. Goal number 26. This is Byers. Byers has scored. What a goal for Antigua Barbuda. What a moment for this country. Getting into the middle, Jones left-footed shot is blocked, second chance. Empty net, 3-1 U.S. It is Herculez Gomez. En cancha guatemalteca, los norteamericanos sufrieron de más, algo se dio un empate un tanto en el marcador final. Las circunstancias que se conocieron durante la semana, pero la gente que estuvo aquí disfrutó de un gran espectáculo, de un buen partido. Los jugadores se entregaron dentro de la cancha, hacer nada a Tim Howard y la alegría. Estados Unidos estaba arriba con 4 puntos y no debía ceder ni un solo centímetro a sus rivales directos para mantenerse en la cima de la tabla. Estados Unidos tuvo un descalabro importante al caer como visitante a manos jamaiquinas por 2-1 en el marcador. Las alarmas se encendieron de inmediato y era necesario replantear las ideas para evitar un desastre. One back, Gomez rifles it through, loose ball deflected, and the third try to charm. 36 seconds in, and Clint Dempsey has arrived. And Mariappa back, but with Johnson and Shelton, there's men there. Blasted through, and it skips under Howard for the equalizer. It didn't sneak under the wall, it pounded a hole through it. The goal for Leeds man. Blasted in, and it's knocked home. 62nd minute goal, and Jamaica taking advantage. 2 off the free kick. Una verdadera fortaleza como lo es Columbus fue el escenario perfecto para el resurgir de los Estados Unidos al derrotar a su similar de Jamaica por 1-0. La venganza siempre se sirve en plato frío y los norteamericanos demostraron condiciones en aquel partido. Gomez. Oh, and it's in! Goalkeeper got his hands to him and couldn't keep that one out. And Herculez Gomez has given the United States the breakthrough they were so desperate for. Como visitante, Estados Unidos no tuvo demasiados problemas al vencer a una ya eliminada Antigua y Barbuda por 2-1. Solo era cuestión de firmar la clasificación frente a los Chapines en la última fecha. Lays it off, Zusi, good spinner, Johnson, down goal! Goal! Eddie Johnson pays back Klinsmann in space. Klinsmann weren't even born then. Fighting through, tucked in the middle, Blackstock for time! Strong run down the flank. Kevin Blackstock, Dexter Blackstock takes the pass from... Touch back off the throw. Gordon. Johnson! Yes! EJ is back and on the board for 2!
Estados Unidos estaba obligada a sacar a victoria frente a Guatemala para sellar la clasificación al hexagonal final, ya que una combinación de resultados más una derrota en casa podría haberla dejado fuera de la Copa del Mundo. A pesar de que el caos estaba consumándose, los norteamericanos no tardaron ni 5 minutos en revertir la situación. There as well, and Dempsey! And yeah, there's the equaliser! It's Montenegro who put it in the end, I think. Here, as Johnson places Dempsey! Yeah, that's 2-1! The US are ahead, they've turned this around, and Clint Dempsey strikes again. Bradley couldn't quite control it, Gomez, back to Bradley again, he's in here, and he's digging in, oh, Dempsey made sure anyway! 3-1 the United States, they're claiming offside Guatemala. De manera muy preocupante, Estados Unidos clasificó al hexagonal final como líder del grupo con 13 puntos. Ya no había más tiempo que perder, puesto que el equipo arrastraba muchas dudas y cuestionamientos. Estados Unidos fue emparejado en el hexagonal final, junto con las escuadras de México, Honduras, Costa Rica, Jamaica y Panamá. El grupo era bastante desafiante y complicado para el equipo de las barras y las estrellas. Era ahora o nunca. Peor arranque imposible para Estados Unidos. En la ciudad hondureña de San Pedro Sula, y ante la mirada de más de 32,000 hinchas catrachos, los norteamericanos no pudieron mantener la ventaja y sucumbieron ante el rival por 2-1. Gets it back, chipping it forward, overlapping run is there, and it's netted by Deuce. Dempsey with his 31st, and the U.S. with a 1-0 lead. Johnson over, good cross from the big man, chested high in the air, overhead, buried for the bicycle as Honduras ties it up. A bit of but this time caresses it in, cannot get there. Cameron Howard over, he misses it, and Boniek finds Benson. 2-1 Honduras. El segundo encuentro fue sin duda uno de los más llamativos y a la vez más insólitos que se hayan jugado en una eliminatoria de CONCACAF. Estados Unidos y Costa Rica midieron fuerzas en la ciudad de Colorado, en medio de una tormenta de nieve demencial. El encuentro fue ganado por los estadounidenses con un solo gol, pero dadas las extremas condiciones climáticas, Costa Rica no dudó en alzar la voz. Los dirigentes ticos pidieron que se repitiera el encuentro, en vista de la fuerte elevación que incluso llegó a alcanzar los 3 centímetros por encima del gramado. La nieve cubría hasta los tobillos a los jugadores, y la fuerza de la tormenta dificultó por completo la visibilidad de las acciones. Con los primeros 3 puntos en la bolsa, Estados Unidos se enfrentó a México como visitante en la tercera fecha del hexagonal. Frente a una muy mermada y debilitada selección mexicana, los estadounidenses no pudieron aprovechar la oportunidad de hundir y de quebrar más a los mexicanos. Ambas escuadras se repartieron puntos y Estados Unidos se mantuvo en la tercera posición. Cameron is very tall and he gets the header and nearly scores as well. Goodness me, or was there a push? As always, all to the back post and they've missed the chance with the header there. Zabala, Torres Nilo, they're looking for the near post and could not quite finish it off. States. Bradley working the 1-2. Bradley's in here, covering by Torres Nilo. That was a slick move. Oh, and that's deflected quite nastily off Gonzalez, and it might have ended up anywhere, a Beasler rather. Manteniendo la condición de visitante, Estados Unidos enfrentó a su similar de Jamaica en la ciudad de Kingston. Un 2-1 final a favor de las barras y las estrellas colocó a Estados Unidos en la segunda posición. Las cosas comenzaron a mejorar de forma sustancial. Tries to get around Woodbine. The cross for Altidore soars and scores on the half-hour mark. But he will miss the Panama game. Into the area, snap header down, and the free kick costs them. Bradley trying to wrong foot inside, turning shot, back post goal! Goal for the U.S. The quick corner. Bradley finds Evans. And the most unlikely man to be the hero is. En Seattle, Estados Unidos mantuvo el paso perfecto al vencer sin tanta dificultad a los panameños por 2-0. Los norteamericanos estaban resurgiendo y las chances de clasificar a Brasil 2014 se fueron abriendo cada vez más. Fabian Johnson, can he get this right? Cross the face of goal, and yes, it's Altidore again for the 3rd game running, and the US have the lead after a picture-book move. Cameron's ball is a beauty. Eddie Johnson does it on his home turf. 2-0 the USA. That's the one they wanted.
los norteamericanos se vengaron de la mejor forma al vencer a los hondureños por la mínima diferencia. De esta manera y tras esos resultadazos, el combinado de las barras y las estrellas alcanzó la cima del grupo. Now then, Fabian Johnson and time is in. Altidore again makes a bit of history. That's the breakthrough goal. Costa Rica, aun con la pica de haber perdido en medio de la nevazón, se ensañó con los Estados Unidos al doblegarla con un 3-1 definitorio. Ya no había nieve que ayudara a los norteamericanos a sacar adelante el encuentro. Se perdieron 3 puntos vitales para la clasificación. For the corner kick, Campbell will take it. Again now at Olympiacos, still waiting for his Arsenal chance. Inside the 6, the header goes in. The near post guarded by Beasley, but not enough. Once again, the Copenhagen man cuts to his right, chips to the middle. Borges! Yes! What a goal for the Ticos, who are having their way with the U.S. Dempsey. Denied! No! It spins off the hand. Navas got it, but it still goes in. Dempsey on the board, and the U.S. back. Campbell in a foot race with Beasler. Campbell! He's just taken the task. This is a hopeful ball, just over the top, whisked. El premio de consolación llegó muy pronto para los Estados Unidos. Frente a una selección mexicana que acumulaba más vergüenzas que partidos ganados, los estadounidenses se dieron el lujo de pintarle la cara en Columbus. El famoso grito del 2-0 retumbó en todo el estadio y la clasificación se selló por completo. Mexico are beaten and the USA now are as good as on that plane to the World Cup Finals. En la ciudad de Kansas, Estados Unidos demostró condiciones y los pergaminos suficientes para justificar su clasificación con una importante victoria de 2-0 frente a los jamaiquinos. And it's still alive as well, and Zusi has put the United States ahead. Graham Zusi in his home stadium. What a moment for him. No, not quite. Still being something here. Castillo. Oh, Altidore must score. Does score. 2-0 USA. Points are in the bag. Altidore scores as a starter for the 6th time. El Rommel Fernández pasó a ser el escenario perfecto para cerrar el hexagonal. Por un lado, la hinchada panameña esperaba con ansias y con mucha ilusión una victoria histórica. Por otro lado, Estados Unidos solo debía mantener el liderato. Este partido cobró una gran relevancia, ya que una victoria panameña dejaba completamente fuera a México de la Copa del Mundo, mientras que una victoria estadounidense mandaba a los mexicanos a la repesca, tomando en cuenta que México estaba perdiendo como visitante frente a los ticos. Top of the box, Gomez buries it in the corner. Again, it's Marco Sanchez with the telling pass, and Gabriel Torres has Panama City. The U.S. has now from the corner. Question tied up just over Goodson, but not at home. Castillo, no, it's Orozco. The man from Puebla strikes, and Panama's lead disappears. Chen Got the back man into on. the 18. The back post beckoning. Links it in. Gazan with the touch, but it's not Tom Tejada. Cuando las cosas iban 2-1 a favor de los canaleros, es aquí en donde ocurrieron una serie de hechos que cambiaron por completo la historia. Estados Unidos, en la agonía del partido, logró igualar las cosas 2-2. Los mexicanos recibieron con júbilo la noticia y festejaron como si hubieran clasificado directo. The ball wide for Davis. The chip, the header. Otro gol a los 90 minutos con 3 de adicional por parte de las barras y las estrellas selló su salvación. Overlap is there, Johansson! Forget a draw! It's a win for the U.S. and Panama in stunned disbelief.
de forma relativamente tranquila, selló la clasificación a Brasil 2014 con 22 puntos en total, de 30 posibles. El desafío de dar una buena presentación en el Mundial comenzó para los norteamericanos. Estados Unidos fue encasillada en el grupo G, junto con dos pesos pesados como Alemania y Cristiano Ronaldo. Además, enfrentó una Ghana que había hecho historia en el Mundial pasado. Las cosas se pusieron cuesta arriba para los norteamericanos, pero bien dicen que en el fútbol no hay nada escrito. Estados Unidos comenzó con el pie derecho, al derrotar a los daneses por la cuenta final de 2-1. En un país en donde el fútbol no tiene tantos reflectores, vibró de emoción con aquel encuentro. La verdadera locura se desató en el segundo encuentro frente a los dirigidos de Cristiano Ronaldo. Aquella igualdad se festejó a lo largo y ancho del país. Los norteamericanos empezaron a ilusionarse con una victoria sobre los alemanes. Sin embargo, la realidad aterrizó rápido a los Estados Unidos, al caer a manos alemanas por 1-0. Gracias a la diferencia de goles, los estadounidenses se salvaron de la eliminación al quedar segundos con 4 puntos, mandando de nuevo a Madrid a Cristiano Ronaldo. El sueño americano se terminó de la forma más dolorosa que se recuerde en mucho tiempo. Frente a una Bélgica que empezaba a forjar una generación de un extraordinario nivel, los estadounidenses sin temor alguno le plantaron encuentro. Todo se decidió en los tiempos extra, con un 2-1 final a favor de los europeos. De esta forma concluyó la participación de Estados Unidos en dicho mundial. CONCACAF es una confederación en donde muchas selecciones luchan día con día por ser reconocidas por el mundo. Estados Unidos, a pesar de no ser un país con tradición futbolera, pudo enfrentar sin complejos a selecciones gigantes. No es ningún secreto para nadie que Estados Unidos es una de las selecciones más fuertes de toda CONCACAF, pero es necesario decir que se necesita un cambio de estrategia, de mentalidad para marcar la diferencia que tanto se ha esperado en CONCACAF. Solo el tiempo dirá si nuestra confederación podrá dar el salto de calidad. Esa fue la historia de Estados Unidos en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Sin duda, una historia bastante interesante y fascinante, ¿no les parece? Si les ha gustado este video, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal, porque estamos a punto de llegar a los 50,000 suscriptores y sería padre poder cumplir con esa meta. Les agradezco de todo corazón por haberme acompañado en esta historia. Nos vemos en la próxima. Cambio y fuera.